Muchas gracias, Magali. Un gusto verte. Un saludo especial para ti y para todas las personas que están en este momento pues, en nuestra reunión virtual. La idea de este momento es que podamos socializar un poco los instrumentos de tamizaje que hacen parte de la valoración o de la consulta de valoración integral en relación a los riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Para esto específicamente les voy a mencionar el SRQ, el RQC, y otros instrumentos que están relacionados con la evaluación de la salud mental. Y bueno, pues vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Entonces voy a comenzar con el RQC. Este RQC, como lo mencionaban previamente, en relación a la evaluación del desarrollo y la comorbilidad o la posibilidad de que haya relacionado algún riesgo en la salud mental en niños y niñas, es un instrumento que se desarrolló desde la OMS con una alta sensibilidad para identificar a niños y adolescentes que necesitan una consulta en salud mental. Verán ustedes a mano derecha algunos datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental que por supuesto van a cobrar importancia en la relación de la posibilidad que tiene este instrumento de identificar problemas o riesgos en salud mental. Vemos que más o menos 4 de cada 10 niños y niñas entre los 7 a 11 años presentaron por lo menos un síntoma relacionado con la esfera mental, es decir, que presentaban una puntuación positiva específicamente en el RQC y que requerían una intervención del orden psicosocial y algunos de ellos una valoración especializada. Entonces, digamos que en con esta, digamos, como prevalencia que se documenta en la encuesta nacional de salud mental, vamos a ver la importancia del conocimiento del RQC y de la aplicación del mismo. Este instrumento cuenta con 10 preguntas de fácil aplicación por parte del personal de la salud en el primer nivel de atención y indaga sobre comportamientos y conductas que son fácilmente reconocibles. Se orienta, por supuesto, a identificar signos y síntomas de interés en salud mental en niños, niñas y adolescentes, y no es un instrumento diagnóstico, sino lo único que evalúa es el riesgo de presentar un problema mental que después debe ser contextualizado, por supuesto, con los criterios diagnósticos del CIE-10 o del DSM-5 de acuerdo a lo que se considere. Siguiente. Entonces ustedes verán, acá está el RQC, son 10 preguntas que están orientadas, en el caso de la primera, en relación a si el lenguaje del niño es anormal en alguna forma, si hay alteración en el patrón de sueño, en la pregunta número 2, en la pregunta número 3, si ha tenido en algún momento convulsiones o caídas al suelo, evaluando pues la posibilidad de presentar epilepsia o crisis convulsiva, si ha tenido dolores frecuentes de cabeza, teniendo en cuenta que muchas veces los niños y las niñas, e incluso los adolescentes, pueden presentar cefaleas recurrentes que están relacionadas con síntomas depresivos y con síntomas de ansiedad, con síntomas de somatización. Si el niño ha huido de la casa frecuentemente, relacionado con alteraciones del comportamiento y la observancia a normas, si ha robado cosas de la casa, también relacionado con la observancia a normas en la infancia, en la infancia y en la adolescencia. Si se asusta o se pone nervioso sin razón, específicamente relacionado con síntomas de ansiedad. Si parece retardado o lento para aprender, específicamente con pues las habilidades propias del aprendizaje. Si tiene alteraciones en el juego, en la pregunta número 9, y en la pregunta número 10, si ha tenido dificultades en el control de esfínteres. La ruta de promoción y mantenimiento recomienda la aplicación de este instrumento en personas entre 5 a 15 años. Estas preguntas deben ser formuladas al padre o al cuidador del niño por cualquier profesional de la salud, como se los mencionaba previamente,
deben adaptarse cuando sean administradas a personas adolescentes y jóvenes directamente. Su calificación es muy fácil, se califica colocando una X en cualquiera de las dos opciones, ya sea sí o no para cada una de las preguntas, y la presencia de solo una respuesta afirmativa es indicativo de la presencia de un problema de la salud mental que requiere, como les mencionaba previamente, una contextualización de acuerdo a los criterios diagnósticos del CIE-10 o del DSM-5 en su versión, digamos, más actualizada. Este es el RQC, vamos a pasar al SRQ, siguiente, por favor. El SRQ es un cuestionario también desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, que está orientado a personas, como lo mencionaba la doctora Mónica inicialmente, a jóvenes, adultos y adultos mayores. Evalúa específicamente 5 áreas relacionadas con riesgos, no con diagnósticos, sino con riesgo de tener entonces depresión, ansiedad, alcoholismo o consumo de alcohol, síntomas psicóticos y epilepsia. Y tiene una pregunta que está relacionada con la presencia de ideación suicida. Son 30 preguntas dicotómicas de sí y no, se aplica a partir de los 16 años e indaga por síntomas que ha experimentado la persona en los últimos 30 días. Entonces vemos que en este cuestionario, como lo ven ustedes ahí en el cuadro que se titula en franja amarilla, la pregunta de 1 a 20 evalúa síntomas psiquiátricos no psicóticos de ansiedad y depresión. De la 21 a la 24, síntomas psiquiátricos de tipo psicótico. En la pregunta 25, síntomas convulsivos o de crisis convulsiva. En la pregunta de 26 a la 30, síntomas relacionados con el consumo de alcohol. Siguiente. Acá vemos las preguntas del ESRQ. Entonces ustedes verán que las primeras, de la primera a la 20, son síntomas que están relacionados con síntomas psiquiátricos no psicóticos. Entonces ahí están los dolores de cabeza, el mal apetito, la alteración en el patrón de sueño, el asustarse con facilidad, que son síntomas de ansiedad, temblor en manos, síntomas de ansiedad, específicamente si la persona se siente nervioso, tenso, aburrido, si ha tenido alteraciones en la digestión, relacionado también con la posibilidad de somatizar, si no puede pensar con claridad, focalizar su atención, si ha sentido tristeza, si ha tenido llanto fácil con frecuencia, si ha tenido dificultad para disfrutar de sus actividades diarias, es decir, anedonia o hipodonia, si ha tenido dificultades para tomar sus decisiones, dificultades en la operación de la conducta para hacer su trabajo, o si ha tenido sensación de ser incapaz de desempeñar un papel útil en su vida, si ha tenido dificultades o pérdida del interés por las cosas. Entonces, las preguntas hasta la 20 evalúan síntomas depresivos y síntomas ansiosos. La pregunta 21 a 24 evalúa síntomas psiquiátricos de tipo psicótico, y acá quiero especificar por las preguntas. Si en la pregunta 21, si siente que alguien ha tratado de herirlo en alguna forma, ¿sí?, relacionado con la ideación delirante paranoide, por ejemplo. Si en la 22, si siente que usted es una persona mucho más importante de lo que muchas personas piensan, también para relacionarlo con alteraciones del contenido del pensamiento, como las ideas megalomaníacas. En la pregunta 23, si ha notado interferencia o algo raro en su pensamiento, síntomas de primer orden de esquizofrenia. Si oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír, relacionado con alteraciones en la sensopercepción. Entonces veamos cómo la pregunta 21, 22, 23, 24 y 25, la 25 no, sino hasta la 24, están relacionados con síntomas psicóticos. Ya la 25 pregunta directamente si la persona ha tenido convulsiones,
ataques o caídas al suelo con movimientos en los brazos, piernas y ha presentado mordedura de la lengua o pérdida del conocimiento, específicamente evaluando la presencia de crisis convulsivas. Y las preguntas 26, 27, 28, 29 y 30 están relacionados con el consumo de alcohol, teniendo en cuenta, digamos, la percepción de las personas que pueden estar alrededor de la red de apoyo, pero también en la percepción mía o de la persona que consume alcohol en relación a las afectaciones que tiene el mismo en su funcionamiento. Acá ponemos, entonces es muy fácil, ponemos una X si la persona responde de manera afirmativa a la pregunta, y si no, pues entonces ponemos una X en no. Cada respuesta afirmativa equivale a un punto. En las preguntas de 1 a 20, que evalúan los síntomas de ansiedad o de depresión, si la persona presenta 11 o más, se canaliza a una valoración de acuerdo a los criterios diagnósticos del CIE-10 y el DSM-5, teniendo muy presente también el ítem 17 que les mencionaba previamente en relación a la ideación suicida. El ítem 17 específicamente menciona, ha tenido la idea de acabar con su vida, teniendo en cuenta que este indicador pues es un indicador de positividad de la prueba y de una remisión prioritaria a una valoración para evaluar el riesgo de suicidio. En relación a las preguntas de síntomas de tipo psicótico de 21 a 24, vamos otra vez al cuadro amarillo. Si tienen la 21 o 22 solas, no se canaliza, pero si están juntas, la de alteración del contenido del pensamiento paranoide o megalomaníaco, sí se canaliza. Y si presenta la 23 o 24, se canaliza. En cuanto a los síntomas convulsivos, si la persona menciona de manera positiva que ha presentado a la respuesta 25 de manera afirmativa, se canaliza, y cualquier respuesta positiva en relación al consumo de alcohol se canaliza. Entonces, básicamente es un cuestionario fácil que podemos aplicar en la consulta de valoración integral y con el cual podemos detectar entonces riesgos relacionados con la salud mental, la epilepsia y el consumo de alcohol en personas adultas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Siguiente. También el país cuenta con una guía de práctica clínica para la detección temprana y diagnóstico de episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente en adultos, que se desarrolló en el 2013, que retoma en su tamizaje las preguntas de Woolley. Estas preguntas no solamente se utilizan en esta guía, sino se utilizan en el mundo porque tienen una alta sensibilidad en detectar episodios depresivos en personas mayores de 18 años. Entonces, cuando uno va específicamente a la guía, a este apartado, menciona que cualquier persona mayor de 18 años que vaya a consulta clínica y que encontremos uno de los factores de riesgo que aparecen citados en el cuadro a mano derecha, debemos realizar las siguientes preguntas específicas. Entonces, si vemos cuáles son los factores de riesgo, pues si la persona ha tenido una historia previa de un episodio depresivo, si ha tenido historia familiar de depresión en sus padres, hermanos, entre otros, en personas con riesgo psicosocial, desempleo, separación, eventos vitales estresantes, si presenta abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, incluido el alcohol y el tabaco, en personas que tienen consultas frecuentes al sistema de salud, personas multiconsultantes, en personas con enfermedades médicas crónicas, especialmente cuando hay compromiso de la funcionalidad, personas con enfermedad cardiovascular, diabetes, personas con dolor crónico o con trastornos neurológicos que afecten su funcionalidad, o que tengan otros trastornos psiquiátricos como trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, algunos momentos de el curso de la vida o condiciones o
¿sí? Periodos específicos del curso de la vida, como el embarazo o el periodo de la menopausia, si tiene antecedente de historia de intentos de suicidio, eso es muy, 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 muy importante, o el sedentarismo. Si una persona tiene entonces estos factores de riesgo y tiene más de 18 años, yo debo proceder a realizar las siguientes preguntas. Y las preguntas entonces aparecen citadas como A y B. La pregunta A menciona: durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado, deprimido o con pocas esperanzas. Y la pregunta B menciona: en este mismo espacio de tiempo ha sentido a menudo poco interés o placer al hacer las cosas que habitualmente disfrutaba. Entonces, la pregunta 1, o la A, perdón, está orientada a evaluar el afecto triste, ¿sí? El afecto deprimido. Y la pregunta B, la anedonia o la hipoedonia, que son dos de los síntomas cardinales que no solamente están registrados en el CIE-10, sino también en el DSM-5 y que hacen parte del diagnóstico de un episodio depresivo. Entonces, si la pregunta es a cualquiera de estas dos, es una pregunta afirmativa, el médico o la persona que hace el tamizaje debe confirmar el diagnóstico de un episodio depresivo único y recurrente, y para hacer su contextualización debe irse a los criterios de DSM-5 o a los criterios de CIE-10, y para hacer su plan de tratamiento puede recurrir a la guía de práctica clínica o al entrenamiento en MHK. Siguiente. Adicionalmente, tenemos también la posibilidad de utilizar el GAT-2. Es un instrumento de tamizaje que está orientado a evaluar la presencia de síntomas de ansiedad. Se deriva de un instrumento mucho más largo, que es el GAT-7. Tiene una adecuada sensibilidad y especificidad, y digamos ya en lo operativo, lo que busca es evaluar en los últimos 15 días si la persona ha tenido dos de los siguientes ítems: si se ha sentido nervioso, ansioso o muy alterado, y si no ha podido dejar de preocuparse. Y esto se evalúa con una escala de severidad, donde la persona evalúa si esto lo ha presentado nunca, o menos de la mitad de los días, o más de la mitad de los días, o casi todos los días, con la puntuación que ustedes ven en el recuadro. Si la persona presenta una puntuación entre 3 a 6, puede tener un probable trastorno de ansiedad y debe ser canalizada o debe ser evaluada con mayor profundidad clínica de acuerdo a cada uno de los trastornos de ansiedad que aparecen registrados en el CIE-10 y en el DSM-5. Siguiente. Y la escala SARIT, cuyo objetivo es evaluar la salud física, psíquica, las actividades sociales y los recursos económicos de las personas, de los cuidadores. Entonces, esta escala tiene 22 ítems que, como ustedes verán, cada uno de sus ítems está relacionado con estos dominios específicos de la salud física, salud psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Se puntúa de acuerdo a esta escala de respuestas, muy parecido al GAT-2, donde respuesta de nunca da una puntuación de 0, de casi nunca una puntuación de 1, a veces una puntuación de 2, bastantes veces 3 y casi siempre 4. Le hacemos la sumatoria a los ítems, y la calificación se deriva en que no hay sobrecarga cuando es menos de 46, sobrecarga cuando está entre 46 y 47 y 55, y hay una sobrecarga intensa cuando es mayor a 56. Con esto les he mencionado entonces estos instrumentos de tamizaje que hacen parte de la ruta de promoción y mantenimiento para la identificación de los riesgos en salud mental, que por supuesto
digamos que son más visibles en estos momentos, donde hay estresores relacionados con la pandemia y con situaciones sociales muy específicas que está pasando en nuestro país, y que por supuesto va a ser importante dentro de la valoración integral identificar de manera temprana, anticipatoria, para poder hacer una intervención psicosocial ahí desde el equipo básico, o hacer una derivación si se requiere a profesionales especializados. Y acá le doy entonces la palabra a mi compañero Juan Camilo Martínez, que es colega mío de mi equipo. Él es magíster en salud pública y especialista en adicciones y políticas públicas para la igualdad. Como les mencionaba, es compañero de mi equipo, y Juan nos va a socializar ya los instrumentos de detección temprana en consumo de sustancias psicoactivas, específicamente el ASIST y el AUDI. Entonces, Juan, buenos días, te doy la palabra. Hola John, muchas gracias. Agradezco entonces esta invitación. Como mencionaba John, pues hacemos ambos partes del equipo de la Dirección de Promoción y Prevención para el abordaje a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Básicamente, en no más de 20 minutos voy a presentarles dos instrumentos que están incluidos y que es importante que lo conozcan. Siguiente, por favor. Antes de pasar a los instrumentos, quiero hacer unos minutos de reconocimiento sobre la importancia del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí la invitación, una vez más, es que empecemos a pensar y a priorizar el centrar a las intervenciones en las personas, y en reconocer que precisamente el consumo de sustancias psicoactivas no es un único elemento relacionado con una sustancia, sino que hay toda una relación compleja y no lineal entre los determinantes sociales, las interacciones de las personas en su entorno, las relaciones con las instituciones, y asimismo está relacionado con la salud mental y la probabilidad de que aparezcan problemas, trastornos y consumo de sustancias psicoactivas. Otro elemento clave de reconocimiento es que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas van a tener un trastorno o van a tener la necesidad de recibir algún tipo de intervención en relación con tratamiento. Y el otro elemento clave es que no todos los consumidores problemáticos, o sea, aquellas personas que presentan una severidad importante asociada al consumo, o lo que era conocido como abuso y dependencia e incluye la inyección de drogas, no toda esta población va a considerar que requiere tratamiento en relación con su consumo. Y esto significa que existe un escenario de necesidad de empezar a comprender este asunto desde una mirada mucho más amplia, de que tenemos que ofertar una serie de intervenciones de acuerdo a las necesidades de la población, que no todo significa tratamiento y abandono del consumo de sustancias psicoactivas, y que dado que hay una gran cantidad de población que no considera que esos patrones de consumo que presentan tienen un consumo problemático, vamos a tener que desde el sector salud empezar a fortalecer todas estas respuestas que permitan, por un lado, aumentar la sensibilidad en el talento humano para detectar riesgos, y por otro lado también aumentar esa percepción del riesgo en relación con el consumo de las personas que usan sustancias psicoactivas. Siguiente. Teniendo en cuenta estos elementos que estoy mencionando, pues precisamente las herramientas de tamización son un medio que permite poner sobre la mesa una discusión sobre precisamente qué es eso que le pasa a la persona cuando consume sustancias psicoactivas, y si ella presenta una afectación en su salud que requiera algún tipo de intervención. En esta diapositiva lo que pueden ver es la exposición rápida del modelo transteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente,
Y en últimas, lo que este modelo trata es mencionar que las personas toman decisiones en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, este modelo puede ser aplicado a otros escenarios en toma de decisiones y cambio de comportamientos. eh, Significa entonces que las personas no toman decisiones de un momento a otro y que existen unas fases donde las personas están más proclives a tener un cambio en el comportamiento, a mantener ese cambio en el comportamiento, y que el reconocer ese modelo de Prochaska y Clemente también le va a permitir al clínico o a la persona que se acerca, a la persona que usa drogas, en cuáles son esas acciones que van a permitir mover a la persona entre cada una de estas diferentes etapas, de tal forma que en lo posible lo podamos ubicar la mayor parte del tiempo en estas fases de mantenimiento o terminación, entendiendo cómo un abandono del consumo de sustancias psicoactivas y un estilo de vida saludable con mayor bienestar posible. Sin embargo, como habíamos mencionado, no todas las personas están interesadas en lograr estos cambios o en abandonar totalmente el consumo. Y el reconocer este modelo va a permitir favorecer el diseño de intervenciones apropiadas a cada una de las necesidades, y que precisamente realizar tamizaciones o tamizar nos va a permitir tener un escenario de diálogo frente a los resultados que obtengan con estas herramientas. Siguiente. Básicamente vale la pena recordar que existen dos grandes tipos de herramientas de tamización: marcadores biológicos, que son todas esas pruebas bioquímicas que permiten detectar sustancias psicoactivas en el organismo. Sin embargo, hago esta anotación porque en muchos territorios mencionan como un aspecto clave estas pruebas biológicas. Sin embargo, vale la pena hacer la claridad que las pruebas biológicas especialmente son útiles en el marco del seguimiento del cumplimiento de un plan de tratamiento o de una intervención, dado que esto simplemente puntúa si hay o no presencia de una sustancia y realmente no nos arroja información en relación con su comportamiento, con su relación con el consumo y con su afectación en la salud. Entonces, por eso la invitación es que empecemos a posicionar y utilizar estas herramientas de tamización que vamos a ver ahora, que pueden ser ya sea a través de entrevistas semiestructuradas o la disponibilidad de cuestionarios autoaplicados. Siguiente. Básicamente tenemos dos: el ASIST y el audit. Aquí vale la pena mencionar que en los dos manuales que existen de OMS, OPS de aplicación de estos instrumentos, refieren que se podrían aplicar especialmente desde la atención primaria en salud y que podrían ser aplicados de manera anual. Sin embargo, obviamente, de acuerdo a la experticia del clínico, de los riesgos que presenta la población, pues se podría definir un espacio de aplicación de la prueba con menores tiempos. Son pruebas que son fáciles de aplicar, que se pueden utilizar en medio de la consulta externa, a través de la consulta externa, perdón, porque los tiempos de aplicación estimados son realmente cortos. Por ejemplo, para el audit, que incluso puede ser autoaplicado, se estima que no se tarde más de 5 minutos en su aplicación, y dependiendo también de la severidad del consumo, por decirlo así, o de la historia del consumo, se espera que el ASIS no tardara más de 10 minutos en realizar su aplicación. Vale la pena mencionar que el ASIS está especialmente diseñado para poblaciones mayores de 17 años de edad y población adulta, y evalúa los diferentes riesgos asociados no solamente a alcohol, sino alcohol, tabaco y demás sustancias psicoactivas. Mientras que el audit está diseñado especialmente para o únicamente para la detección de los riesgos asociados al consumo de alcohol. Siguiente, por favor. Entonces aquí vale la pena mencionar nuevamente que de todas estas herramientas que hemos venido mencionando, finalmente son
técnicas o procedimientos que permiten detectar riesgos de manera temprana, y al detectar riesgos de manera temprana nos va a permitir o activar rutas de atención en salud o plantear intervenciones promocionales o preventivas o de gestión de riesgo específica que permita disminuir el riesgo de progresión del tránsito del consumo de un patrón de consumo menos problemático a más problemático. Dentro de los beneficios que se identifican con la aplicación de estas herramientas, como ya lo mencionaba, es crear escenarios que permitan un diálogo, que permita la educación y orientación de manera temprana. Permite también que la persona se apropie de sus decisiones en salud y que permita hacer una gestión de sus riesgos, y permite diferenciar niveles de riesgo en las personas de tal forma que permitan plantear intervenciones o más frecuentes o más intensivas de acuerdo a las particularidades. Siguiente. Esto que estoy mencionando lo menciono de esta manera porque aplica, digamos, perfectamente para ambas herramientas de tamización. Frente a los candidatos a la tamización, la evidencia muestra que quienes deberían recibir estas tamizaciones son las personas que acuden a los servicios de medicina general, grupos especiales como gestantes, personas en situación de vida en calle o privadas de la libertad. Y el reconocer estos candidatos a la tamización pues nos permite identificar y prender las alarmas o estar alerta de cuándo debo aplicar este instrumento y a quién. Entonces, por ejemplo, toda persona que esté privada de la libertad, ya sea que está en la cárcel o a cargo del INPEC, o los adolescentes y jóvenes vinculados en el sistema de responsabilidad penal, o las personas que están en situación de calle, estas personas de entrada deberían estar recibiendo estas tamizaciones para identificar riesgos. Veamos aquí cómo también se menciona que pacientes o personas que están en entidades de servicios sociales o públicos también son candidatos a esta tamización. O sea, una persona que de entrada dice que está, por ejemplo, a cargo del ICBF, que está a cargo de la oferta de las secretarías de lo social, a las personas que están beneficiándose en estos servicios asistenciales, como por ejemplo los hogares de paso, etcétera, pues deberían ser personas que tenemos que estar de entrada pensando: a esta persona debería yo aplicarle una prueba de tamización al menos una vez al año para ver cómo está su relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, las personas que han tenido infracciones en relación con el consumo de sustancias psicoactivas, pues también deberían recibir estas herramientas de aplicación de estas herramientas de tamización. Entonces, por ejemplo, en el servicio de urgencias, la persona que fue atendida por una accidente y que además tuvo una infracción legal, tendríamos que casi que programar que cuando tenga unas mejores condiciones deberíamos aplicarle estas herramientas de tamización. Siguiente. Bueno, dentro de las recomendaciones generales para aplicar estas herramientas es, dado que el consumo de sustancias psicoactivas tiene una alta carga de estigma y discriminación, el talento humano debe entrenarse en intervenciones motivacionales, en tener un enfoque que no emita juicios sobre las particularidades de las personas, y además se podrían, digamos, incorporar estos instrumentos en valoraciones cotidianas a lo largo de las atenciones en salud. También tenemos que tener en cuenta que hay que elegir el mejor momento para aplicar la prueba. Entonces, como decía hace un momento, en un servicio de urgencias, una persona generalmente no va a estar en disposición para entregar información confiable, y habría que revisar en qué momento es un momento en que la persona esté estable y que pueda aportar de manera suficiente y veraz información en relación con el consumo. Varias personas también preguntan, bueno, pero las personas tienden a negar el consumo, generalmente o dicen información que es incompleta o incorrecta. Estos son riesgos que existen en la aplicación de estas herramientas de tamización y se logran superar si tenemos este enfoque motivacional,
si tenemos este respeto por las personas, si claramente le hablamos de cuál va a ser el objetivo de la sesión, si presentamos el instrumento que vamos a utilizar, cuál es su alcance, cuáles son los beneficios que la persona va a obtener frente al uso de este instrumento, por ejemplo, identificar riesgos, recibir recomendaciones, etc. Esto significa que también hay que explicar la prueba, en qué consiste, cuánto va a tardar, qué tipo de preguntas van a hacer y finalmente animar a las personas que participen de la mejor manera frente al uso de estas pruebas de tal forma que obtengamos la mejor información posible. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos grandes que hemos identificado de a quién hay que aplicarla, en qué momentos hay que aplicarlas, cuáles serían esos mínimos para aplicarlos, vamos a revisar estas dos pruebas rápidamente. El ASIST hace entonces, es un instrumento tan solo de 8 preguntas sobre alcohol, tabaco y sustancias ilícitas, incluyendo las drogas que son inyectables, y aporta información sobre los diferentes patrones de consumo, como consumo riesgoso, perjudicial y dependencia. Perfectamente puede ser aplicado en la atención primaria, o sea, en los servicios no especializados de salud que están en el país e incluso otros sectores que cuentan con un talento humano que está capacitado en la aplicación de estas herramientas podrían estar aplicando. Se hace a través de la entrevista y junto con el audit son considerados instrumentos validados por excelencia que tienen evaluaciones transculturales, en este caso para la CIS, en 8 países y lo estaríamos aplicando a personas mayores de 17 años. Siguiente. Entonces, dijimos que una vez aplicamos el ASIS, podemos identificar el patrón de consumo de la persona, si es de bajo riesgo, si es un consumo problemático, si tiene una dependencia y también si tiene inyección de drogas. Es importante reconocer el tipo de preguntas que están asociadas al instrumento porque permite identificar información en 2 categorías grandes: sustancias que ha consumido a lo largo de la vida y sustancias, un consumo actual, que es un consumo a lo largo de los 3 últimos meses, y sobre ese consumo que reporta la persona, identifica los problemas asociados a ese consumo, los riesgos de daño actual o potencial, dependencia e inyección de sustancias. Siguiente. Ahora vamos a ver, bueno, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Es importante entonces, como lo decía ahora, este manual tiene una serie de instrumentos, tiene unas tarjetas de respuesta, tiene unos listados de sustancias. La idea es que el talento humano en salud debe reconocer este manual, revisar estos instrumentos para poder hacer un procedimiento que va desde la aplicación, desde la explicación de la aplicación del instrumento, la entrega de tarjetas de respuestas, explicarle qué tipo de sustancias son las que vamos a estar preguntando y que cuando estamos hablando de sustancias y si son medicamentos, por ejemplo, se da un reporte positivo solamente en el caso en que estos medicamentos no estén siendo utilizados bajo la prescripción médica, o sea, teniendo en cuenta la frecuencia y dosis que ha hecho el profesional de la salud. Si una persona consume estos medicamentos en el marco de una prescripción médica adherido al tratamiento, no tendrían que aparecer en el diligenciamiento de este test. Por otro lado, hay que explicar también el límite de la confidencialidad, entendiendo en que si hay una afectación en la salud de las personas, pues, o de terceros, pues tendrán que activarse una serie de acciones que limitan, digamos, esta confidencialidad. Siguiente. Aquí vemos en esta diapositiva las 8 preguntas. Vemos que hay una en relación con
precisamente cuáles son las sustancias a lo largo de la vida, y luego arranca con preguntas en el consumo actual, que serían los 3 últimos meses, y hace preguntas que están relacionadas con los criterios de abuso o dependencia de, el CIE-10 en relación con deseo intenso de consumo o problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Vemos que hay unas categorías de respuestas, como por ejemplo, nunca, una o dos veces, mensualmente, semanalmente, todos o casi todos los días, y que cada una de estas preguntas tiene una puntuación. Entonces, cuando hemos hecho toda la presentación del instrumento y empezamos a preguntar sustancia por sustancia, por ejemplo, frente al tabaco, frente al alcohol, frente a cannabinoides, etcétera, por cada sustancia que la persona reporte consumo, se hace cada una de estas preguntas y se asigna una puntuación de las establecidas en la escala. Y la idea es que una vez se ha aplicado todo el instrumento, se pasa a hacer sumatoria de cada uno de los puntos obtenidos por cada una de las sustancias. Es decir, que se suman todos los puntajes de tabaco, todos los puntajes de alcohol o todos los puntajes de las sustancias a la cual la persona ha respondido de manera afirmativa. Siguiente. Aquí rápidamente vemos cuál sería la estructura de la aplicación de este cuestionario de ASIST. La primera pregunta, que hace referencia a el consumo a lo largo de la vida. La acción sería, si la persona no refiere consumo a lo largo de la vida, se daría por terminada la entrevista y estaríamos hablando de una persona que no tiene historia de consumo. Si responde que sí a cualquiera de las sustancias denunciadas en la pregunta 1, se continúa con el instrumento. Y si no hay respuestas positivas o si la respuesta es nunca a la pregunta 2, estaríamos hablando de una historia de consumo sin consumo reciente, o sea, sin consumo en los últimos 3 meses. Entonces sería pregunta 1, si es nunca, finalizamos la entrevista. Si es positiva, hacemos la pregunta 1, 2, y si es nunca a la pregunta 2, pasamos a la pregunta 6, 7 y 8. De otra parte, si la pregunta 1 es positiva, si la pregunta 2 también es positiva, se diligencia absolutamente todo el instrumento. Esto parece un poco dispendioso, y efectivamente los entrenamientos en la utilización de estos instrumentos puede durar entre 3 y 5 días, donde la persona tiene que familiarizarse muy bien con la forma de aplicar el instrumento y de analizar la información. Y aquí vemos los puntos de corte. Vemos que existirían 3 categorías básicamente de riesgo, donde por un lado no requeriría intervenciones más allá, por ejemplo, de información, educación y comunicación, con puntuaciones de 0 a 3 para tabaco, de 0 a 10 para alcohol o de 0 a 3 para otras sustancias psicoactivas. Se considera que las personas deben recibir intervenciones breves cuando la puntuación de tabaco y alcohol, de tabaco está entre 4 y 26 puntos, de alcohol entre 11 y 26 puntos, y de otras sustancias psicoactivas entre 4 y 26 puntos. Y se consideraría un riesgo más alto que requiere diagnóstico y tratamiento si las puntuaciones por cada tipo de sustancia superan los 27 puntos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esta sería lo relacionado con precisamente la aplicación del ASIST. Y ahora vamos a ver el test del audit, que también es un instrumento de OMS. No sé por qué aparece desconfigurada aquí la imagen, pero bueno, básicamente hace solamente referencia
al consumo reciente, identifica síntomas de dependencia y problemas relacionados, y puede ser o autoaplicado o en entrevista. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, este instrumento podría estar impreso en las salas de esperas y las personas poderlos diligenciar, y podría estar alguien, digamos, atento a poder identificar si una persona lo diligenció, identificar los riesgos y poder permitir orientación. Este también tiene una validación transcultural solamente en 6 países y está dirigido a población adolescente y adulta. Siguiente, por favor. A diferencia del audit, del ASIS, el audit permite diferenciar 4 niveles de riesgos que identifican, orientan diferentes niveles de intervención, y habría entonces 2 formas de aplicación, o la versión completa o una versión, 2 formas de aplicación, ya sea en esto que mencionaba, como un test de autodiligenciamiento o a través de la entrevista. Y existen versiones largas y completa, la versión completa o una versión acortada, que serían las 3 primeras preguntas que identificarían diferentes riesgos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que podemos ver son las diferentes preguntas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de el instrumento que puede ser utilizado a través de la entrevista. Vemos que hay una puntuación que oscila entre 0 y 4 para cada una de las preguntas, y dependiendo de la respuesta que más sea adecuada a la particularidad del consumo de la persona, se anota la puntuación. Vemos entonces que hace relación con frecuencias de consumo, dosis de consumo de sustancias psicoactivas, y las siguientes preguntas, la 4, la 5, la 6, la 7, están en relación con esas afectaciones en la salud que están relacionadas con el consumo de alcohol. Y la pregunta 9 y 10 son preguntas de apoyo, por decirlo así, en cuanto a que si la persona no ha identificado ningún riesgo particular, pone en la identificación o sospecha de riesgos por parte de otras personas en relación con el consumo de alcohol que está presentando la persona que estamos atendiendo. Siguiente, por favor. Aquí vemos también un algoritmo general y rápido de cómo aplicar el audit. La idea es que si a la pregunta 1 la respuesta es nunca, o sea, no ha consumido alcohol, sería la indicación de finalizar la entrevista. Las preguntas 2 y 3 en relación también con estos consumos de sustancias, si no hay una severidad importante, o sea, que nos marca 0 puntos, pasarían a hacerse preguntas, la pregunta 9 y 10, que es la identificación de percepción de riesgos o daños asociados al consumo por otras personas. Y si hay respuestas positivas a la pregunta 1, 2 y 3, se realizaría la aplicación de todo el instrumento. Vale la pena mencionar que el punto de corte genérico para este instrumento es 8, que estaría identificando un riesgo medio, y como vemos acá, sería una persona que estaría candidata a recibir consejería simple para hacer la gestión de los riesgos asociados a estos consumos, y que dependiendo de los niveles de puntuación que esté arrojando la persona, no va a ser suficiente con intervenciones de consejería simple, sino intervenciones de terapia breve o activación de rutas de gestión de riesgo para evaluación diagnóstica y tratamiento.
Siguiente. Entonces, para cerrar en la aplicación de estas herramientas de tamización, la primera recomendación es obviamente considerar el interés y la disponibilidad de la persona para aplicar el instrumento. Hacemos una presentación de los objetivos de la sesión y de la aplicación del instrumento de tamización. Aplicamos el instrumento, hacemos un análisis, definimos riesgo y dependiendo del nivel de riesgo, en el contexto colombiano existe una serie de elementos que pueden activarse. Y aquí vale la pena también mencionar que estas series de intervenciones disponibles no son excluyentes entre sí. ¿Qué significa esto? Que una persona puede beneficiarse de recibir de manera transversal información, educación y comunicación, procesos de intervención breve y dependiendo de la particularidad del riesgo definido y de la experticia del clínico, empezar a vincularlo con procesos o programas preventivos de gestión del riesgo o de reducción de riesgos asociados al consumo y de diagnósticos y tratamientos. Y aquí también vale la pena mencionar que para el diagnóstico y tratamiento no necesariamente estamos hablando que vamos a derivar a servicios especializados para este diagnóstico y tratamiento, sino que en el marco de los desarrollos y de la evidencia que hay en el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, la evidencia es contundente y clara en decir que aproximadamente el 85% de los casos deberían ser resueltos a través de la atención primaria en salud. Esto significa que en la mayoría de los servicios de salud del país deberían estar en capacidad de aplicar estas herramientas de tamización y que cuando existan riesgos elevados, se realice ahí mismo un diagnóstico y la construcción de manera conjunta con la persona de un plan de tratamiento. Esto varias personas estarán diciendo, sí, eso suena bonito, pero no ocurre en la realidad. Sabemos que es un proceso que no es el punto donde estamos actualmente como país y que esto va a significar hacer procesos de desarrollo de capacidades en el talento humano, no solamente de los servicios de salud, sino de los diferentes actores del sistema para que comprendamos esta mirada de gestión de los riesgos, del papel fundamental de la atención primaria en salud o de los servicios no especializados y va a suponer articulación entre la oferta de los diferentes servicios sociales, de los servicios de salud, de los planes de beneficios y de la oferta de servicios sociales y de otros sectores. Siguiente. Con esto entonces estaría dando por terminada la presentación de estas herramientas de tamización. Siguiente, gracias. A continuación, entonces, dado que la agenda está tan apretada y se han corrido los tiempos, vamos a tener un breve receso de 5 minutos para que puedan estirarse, dar la vuelta en sus casas o en los lugares donde estén, puedan ir al baño y tomar la bebida que más les guste. Y los dejaré entonces a continuación en compañía de la doctora Ivonne Carolina Marcelo Burgos. Ella es enfermera de la Universidad Nacional y es especialista en gerencia de la salud pública, magíster en salud pública, quienes nos estará acompañando en breve luego de este descanso. Muchas gracias.
Vamos a volver a colocar el video de la pausa activa, solamente son 3 minuticos para ver si ya lo tenemos con audio. El día de hoy vamos a continuar el programa Medicina Preventiva con unos ejercicios muy dinámicos y chéveres para que lo hagan durante la jornada laboral. Espero que sean de tu agrado y le saquen el mayor provecho. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Vamos a extender piernas hacia adelante y raseo. Vamos a hacer un skipping bajo durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonamos, inhalamos, exhalamos. Continuamos los ejercicios. Vamos a colocar una mano en la cabeza y levanto la rodilla hasta la altura de la pelvis y llevo el codo hacia la rodilla. Repetimos 10 veces con cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna, tiendo a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. El siguiente ejercicio va a ser más exigente. Vamos a hacer como si estuviésemos bailando samba y movemos los brazos. 1, 2, 3, 4, espalda recta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente variante, brazos hacia los lados, extendemos los brazos. 1, 2, 3, 4, con fuerza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paramos, inhalamos, exhalamos. Siguiente ejercicio, nuevamente hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos, nos vamos hacia los lados, salto de estrella y brazos hacia los lados. 1, 2, 10 segundos. 3,